Bienvenidos, bienvenidas al primer video de este canal. Quiero hacer un disclaimer y es que voy a hablar de lo mal que la pasé tratando de grabar esto. Esta es la tercera vez. Me terminé decidiendo a grabarlo con la cámara de la compu porque intenté usar el teléfono de webcam y fracasé rotundamente dos veces cuando ya había hecho un video de 25 minutos hablando sin parar, así que tuve que mandarlo directo a la papelera de reciclaje porque se trababa la imagen y quedaba frisada y bueno, obviamente no iba a subir eso, así que esperemos que salga todo bien esta vez, porque ya estoy bastante cansada de hablar sin parar y sorprendentemente mientras más hablo del tema más interesante se pone, así que son unos afortunados. Me llamo Valentina y soy astróloga, entre muchas otras cosas, y esta es la primera vez que me pongo a hablar frente a una cámara a explicar un tema. Bueno, salvo por las sesiones de astrología que doy, pero que es algo totalmente íntimo y distinto, ¿no? Como que hay más diálogo. Así que esto es un enorme desafío para mí, pero bueno, me parece que puede llegar a ser muy enriquecedor. Y hoy quiero hablar de algo que me parece sumamente pertinente para empezar este canal, que es hablar un poco de astrología. Astrología y concretamente la temática, o sea, la línea en la que va a ir el video de hoy, que sí es la astrología, pero ¿en qué términos? Bueno, cómo la astrología puede ser una herramienta que nos sirva a nosotros para un despliegue de un camino espiritual. Entonces, ¿qué es la astrología? La astrología es un sistema matemático y simbólico. Ustedes dirían, ¿matemático? Sí. De hecho, hay mucha matemática implicada y hay un montón de cuestiones factuales involucradas. El tema es que hoy día los astrólogos tenemos la tarea completa y absolutamente facilitada porque hay softwares, es decir, hay programas que nos hacen absolutamente todos los cálculos. Antes, un astrólogo tenía que ser matemático también, tenía que saber de aritmética, tenía que tener un conocimiento de astronomía muchísimo más vasto que el que tenemos hoy día los astrólogos. Los astrólogos de hoy día estamos como tal vez muchísimo más orientados a lo psicológico. Entonces, sí, pero la astrología sigue siendo en esencia eso, sigue siendo un sistema metódico, un sistema prolijo, detallado y calculado, un sistema de cálculo al fin y al cabo, un sistema de cálculo de posiciones planetarias aparentes y al fin y al cabo un sistema muy específico, con un método que nos garantiza una suerte de coherencia, como que no es como es todo random, hay una coherencia, hay un orden. Pero en simultáneo, la astrología también es un lenguaje sagrado, es un sistema que contempla la dimensión de lo simbólico, de lo abstracto, de lo que está más allá de la percepción tangible. Entonces, hay un orden que incluye un gran misterio. Y para los que ya saben algo de astrología, la astrología es en síntesis el eje Virgo Piscis, ¿no? Tiene la parte metódica, ordenada, precisa, funcional y en simultáneo tiene la dimensión misteriosa, sagrada, abstracta, fluídica, arquetípica de Piscis. Tiene estos dos componentes. Entonces la astrología es esas dos cosas a la vez. ¿Y qué más es la astrología? Bueno, la astrología es antropocéntrica. La Tierra está en el centro y en el sistema solar el Sol está en el centro. Y esto ya nos da cuenta de qué va la astrología. O sea, la astrología la hizo el humano para que el humano se conozca a sí mismo y para que conozca el universo en el que está inmerso. Y esto es muy importante, ¿no? La astrología no es algo que está allá afuera o que es una técnica que nos trajeron los aliens. Es realmente un sistema que diseñamos nosotros para poder interpretar metódica y simbólicamente la realidad externa y la interna. ¿Y qué más es la astrología? Resumiendo un montón para no hacer muy largo este video, se basa en dos principios, correspondencia y sincronicidad. Correspondencia es el famoso como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, que se difundió tanto en los últimos años porque parece que todo el mundo está leyendo el Kybalion, así que es ese famoso principio hermético. ¿Y qué nos dice? Nos dice que aquello que sucede
en nuestro interior, que ocurre en nuestro interior, se puede ver perfectamente reflejado afuera. Podríamos hacer un video entero sobre la correspondencia porque es muy interesante y la astrología juega muchísimo con eso, pero en esencia es lo que simbolizan esos planetas uniéndose en el cielo, por ejemplo. Bueno, en nuestro interior hay algo que responde a ese símbolo, que es análogo a ese símbolo. Por ahí va la cosa. El principio de sincronicidad tiene esta cualidad también de que hay una suerte de correspondencia, pero te dice que es simultáneo, es no causal y están necesariamente unidos los dos eventos. Por eso a mí no me gusta decir que la carta natal es una foto del cielo en el momento en el que naciste, porque eso puede llegar a ser cierto, pero es una verdad muy parcial, porque en verdad es muchísimo más complejo. Es el nacimiento es totalmente sincronístico con la cualidad del cielo. Es decir, nuestra alma no hubiera encarnado en otro momento en el que las cualidades del cielo no hubieran sincronísticamente correspondido a las cualidades de nuestra alma. Ustedes igual pueden no creer en ninguna de estas cosas y está todo bien, igual la astrología les va a servir, pero a mí me gusta verlos desde ese lugar, por lo menos. Hace que haber nacido se sienta un poco más especial y no una condena, y que mi carta natal sea un aprendizaje a desplegar y no algo que me lo da el destino por imposición. Seguimos en la lucha. ¿Dónde nos quedamos? Hablábamos entonces del principio de correspondencia y de sincronicidad. Ahora bien, la astrología no es lo que era antes, para nada. La astrología se transformó por completo y eso está muy bien, eso está muy bien. Cuando recién empecé a estudiar astrología, estaba completamente obsesionada con la astrología tradicional, porque bueno, hay una parte de mí que es muy tradicional. Bueno, por algo fusioné la astrología con la alquimia, tengo un pulso de recuperar las sabidurías antiguas en mi interior y por eso me parecía que estaba re bueno este ejercicio de mantener la astrología tal cual se practicaba antaño. Pero bueno, en el medio mi perspectiva cambió, en el medio me encontré con la astrología transpersonal y me di cuenta de que me fascinaba y que me resultaba muchísimo más enriquecedor para el proceso de despliegue del ser, para el proceso de individuación, ese enfoque. Y vamos a hablar un poco de ese enfoque, de dónde viene, qué es lo que pasó. Bueno, la astrología realmente, o sea, difícilmente nos hubiéramos encontrado un astrólogo interpretando símbolos en los términos en los que los interpretamos hoy, ¿no? Como bien, bien, bien psicológico. Y claro, ¿qué pasó? Bueno, en el medio nació la astrología, o sea, hace unos 200 y piquito de años nos acompaña la psicología, que es una ciencia nueva para la humanidad y que nos transformó por completo. Hoy día todo el mundo habla con lenguaje psicológico y es algo que es parte de nuestra cotidianidad, pero antes no era así. Y entonces es lógico pensar que con el resurgimiento de tantas tradiciones espirituales, de tantas prácticas espirituales, con el resurgimiento del holístico a fines del siglo pasado, haya también resurgido la astrología renovada por estas nuevas corrientes, las corrientes humanitarias, que, bueno, se planteaban cosas distintas de lo que se venían haciendo. Y bueno, hay una rama de la psicología, que es la psicología transpersonal, que lo que reconoce es que el humano tiene una función espiritual, que es inherente al humano. Bueno, Jung habla mucho de esto, ¿no? La psicología transpersonal contempla que la función espiritual es inherente al humano y es sumamente importante en su despliegue y desarrollo. Nos dice que hay un constructo personal con el que la persona hace identidad, que es lo que le llamamos ego, pero que hay una realidad espiritual más profunda, más divina, más sutil, como les guste figurársela, que es la dimensión espiritual del humano, que es nuestro espíritu, nuestro sí mismo. Y esto tuvo mucho para enriquecer a la astrología, porque si bien no todos los astrólogos practican astrología transpersonal o con una orientación espiritual, hay algunos que, bueno, lo harán con una orientación kármica, otros más evolutiva, otros más psicológica, pero digamos, lo nuclear de este acercamiento astrológico es que tenemos por una parte un montón de elementos que nos dan cuenta de nuestra estructura más egoica, más superficial,
de los comportamientos y de los programas mentales, comportamentales, emocionales que venimos sosteniendo hace años, que aprendimos de nuestros padres, de nuestra infancia, de nuestros traumas. Está este constructo que puede ser abordado, analizado, desbloqueado a través de la comprensión astrológica, pero también nos habla de que hay otras partes de nuestra esencia, de nuestro ser que es nuestra esencia, que son partes más espirituales con las cuales nos podemos afinar. Es decir, si las buscamos, están ahí. Son como potenciales que podemos desplegar. Entonces, con la astrología transpersonal, yo creo que el trabajo más potente es el de decir, soy un ser espiritual, tengo todos estos dones para desplegar y tengo todas estas estrategias para desplegarlos, para cultivarlos, para desarrollarlos. Hay un montón de cosas de mi personalidad que obstruyen que yo vea estos dones divinos que porto en mi interior también, ¿no? Esto es lo más fascinante, es que muchas veces el velo es nuestro propio ego, son nuestras propias creencias y todo esto se ve en la carta, lo cual es hermoso, lo vemos en los aspectos, lo vemos en las posiciones natales difíciles y en cada configuración va a ser muy particular, es decir, cada carta es perfecta en sí misma y es muy loco como esas cosas que vemos que nos hablan como más de la personalidad, bueno, esas mismas cosas encastran de manera perfecta, como los aprendizajes que tengo que atravesar para poder encontrar mis dones, para poder acercarme a mi esencia. Entonces, bueno, eso es lo transpersonal. Hasta ahora venimos con un montón de data y creo que está buenísima toda esta data. A mí me es muy estimulante, es muy divertido. ¿Qué más? Bueno, ¿y qué es ser espiritual? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo soy espiritual? Bueno, lo primero que pasa en la vida de todo humano en general nos pasa, ¿no? Es como, esto es biribiri, esto no es real. La única realidad es la que yo puedo percibir con mis sentidos, a menos que seas una persona muy pisciana o que hayas venido de una familia donde te hayan enseñado a cultivar como ese lado tuyo, ¿no? Como, no sé, tu mamá hacía reiki o, bueno, sanaba con las manos o tenías sueños premonitorios. Y en general, como que, bueno, digamos, la sociedad, si bien en los últimos, en la última década, uno apertura masiva al mundo espiritual, que bueno, también lo mercantilizó un montón, pero eso está bien, esa parte es para otro video. em, en general, como en la época actual, hay como una negación o un rechazo de eso. Por lo menos esa fue mi experiencia. Y entonces al principio es como, ok, esto es una realidad con la que yo no entiendo dónde ponerme porque no me siento pertenecer, porque no me siento parte, porque yo soy un humano común y corriente, ¿no? Como eso es lo, ¿no? ¿Viste? Como... Entonces, hay algo que tiene la espiritualidad y que es el resumen perfecto de literalmente todas las vías: hinduismo, taoísmo, budismo zen, sufismo, todas te van a decir lo mismo en esencia, que esto probablemente tardes toda tu vida en entenderlo, pero el anhelo que hay en todo espíritu es el anhelo de unidad, ¿no? Eh, Adentro nuestro hay una esencia que busca unirse con sí mismo, con Dios, depende de la tradición. Entonces, ser espiritual es esa búsqueda interna hacia lo divino que hay en nosotros o, depende de la tradición, que hay en el cielo o en una conciencia superior, ampliada, ¿no? Distintas vías, hay vías que son más corporales, hay vías que son más mentales, más cognitivas, hay vías que son más devocionales, es decir, que se basan más en el amor. Hay muchas vías para elegir, es decir, hay muchas maneras de ser espiritual, pero yo diría que lo más importante de ser espiritual se trata a priori de trabajar en uno mismo, trabajar en ampliar la conciencia de nosotros y la conciencia que tenemos sobre nuestro mundo, el mundo en el que estamos existiendo, la conciencia sobre nuestros vínculos, sobre nuestra historia, sobre cómo nos comportamos y por qué nos comportamos. Como de base, siempre la espiritualidad nos va a llevar
a ese lugar donde tenemos que revisarnos, ¿no? Es como espiritualidad realmente es revisión interna. Fundamental, fundamental. Y ahí realmente estar atento a todas las cosas súper regresivas que tenemos, súper inconscientes, todos los patrones que repetimos una y otra vez desde total inconsciencia, desde el miedo, desde la inseguridad, desde el miedo al que dirán, desde condicionamientos de nuestra infancia que nos imprimieron en la psique, que eso no somos nosotros. Entonces, por un lado, la primera instancia de cualquier camino espiritual es el trabajo sobre sí, el trabajo interno. Por otro lado, digamos, ese trabajo se supone que nos permite ir destilando todas las capas de lo que no somos y nos permite ir acercándonos a la esencia. Entonces ahí está la otra parte del camino espiritual que tiene que ver con ir hacia la esencia, ¿no? Ya no estamos yendo a descubrir una personalidad, no estamos yendo a buscar nuestro verdadero ego, no existe tal cosa, ¿no? Es algo muchísimo más innominado, tal vez, es algo más experiencial, más sutil, más perceptivo de lo que somos en esencia. ¿Toma la forma de un ego? Sí. Cuando estamos en un camino espiritual vamos a ver que nuestro ego una y otra vez muere para renacer. Es decir, yo miro hacia atrás y murieron tantas Valentinas que ya no sé cuántas Valentinas murieron, pero murieron muchas Valentinas. Y hay algo del camino espiritual que se trata de eso, ¿no? De dejar atrás viejas identidades. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que eso no somos nosotros. Sabemos que hay una esencia y es como si en este proceso de destilar lo que no somos nos fuéramos acercando. Pero siempre vamos a ser un ego porque también somos humanitos y necesitamos un ego para existir. Entonces, a menos que estemos muy iluminados, que bueno, yo no estoy muy iluminada, creo que habrá, no sé, 3 personas muy iluminadas en el mundo realmente. Bueno, por lo menos mis profes de sufismo me dicen que sí, que es muy poca gente iluminada a nivel mundial. Pero a lo que voy con esto es que el viaje es en una dirección. No estamos necesariamente buscando la iluminación como meta. No se trata de eso, se trata del proceso. Y en ese proceso es que somos espirituales. Pero es una práctica diaria, constante, de tomar conciencia a todo momento, en todo lugar, en cada cosa que estamos haciendo. Bajo ninguna circunstancia se trata de hacer meditaciones de ángeles, tener un montón de cristales, bañarse en saumerio, usar aros con plumas, o sea, que no tiene que ver con eso. Lo podés hacer si te gusta, me encanta, está buenísimo. Yo tengo un montón de cristales por ahí, me encanta sahumar, con mi novio somos totalmente fanáticos de los sahumerios, o sea, me encanta, divino, meditar está buenísimo, igual eso se lo recomendaría a cualquier persona, eh, sea espiritual o no, go for it. Pero, digamos, no hay algo en plan espejitos de colores. No se trata de eso la espiritualidad. Eso es la espiritualidad New Age, que es un tipo de espiritualidad. O sea, digamos, esa vía está disponible. Si quieren entrar ahí, vayan. Hay un montón, en todos lados. Así que, digamos, no van a tener que buscar mucho. Y no lo juzgo, realmente entiendo que el camino de cada uno es el camino de cada quien. A mi parecer, hay algo que se ha desvirtuado en la forma y que no va hacia la esencia, pero bueno, eso ya son mis pensamientos bastante anti que, bueno, te acompañan. Entonces, a mi manera de ver la espiritualidad es algo totalmente adaptable a la vida de cualquier persona, no importa qué es lo que hagas, ¿no? Se trata de cómo lo haces. No importa si no te lees los registros, si no vas a que te tiren las cartas una bruja o si no canalizas ángeles. No se trata de eso. No se trata de tener sueños premonitorios o de despertar dones de telepatía. No se trata de eso. Se trata de ir hacia el interior de uno mismo y saber quiénes somos realmente. Y sí, definitivamente cuando nos acercamos hacia ese lugar, se disuelve la limitación, se disuelve la dificultad, se disuelve el dolor, porque nos damos cuenta de que somos un espíritu, no somos este ser limitado que nos sentimos que somos, somos mucho más que eso. Y cuando contactamos con eso, contactamos con una sensación de unidad, de plenitud, que obviamente yo soy muy novata en eso, pero me imagino que a medida que uno va recorriendo y avanzando más en las prácticas y en la toma de conciencia, esa
sensación empieza a ser una certeza total que nos acompaña todo el tiempo. Por eso, cuando vemos a personas que son espirituales, lo que nos van a transmitir es coherencia. Nos van a transmitir ecuanimidad, ¿no? Como personas que pueden sostenerse a sí mismas en la adversidad, personas que incluso pueden sostener a otros en la adversidad, eso es un montón, personas que pueden destilar aprendizaje de todo lo que hagan, ¿no? Que pueden encontrarle un sentido a las cosas, por más dolorosas que sean. Porque ser espiritual se trata de eso, no se trata de estar en una nube de pedos totalmente volado, sin tener registro de lo que pasa en la realidad, sino que se trata de contactar con una fortaleza espiritual interna que nos hace que veamos la realidad de otra manera. De esto se trata ser espiritual. Y en el enfoque de la astrología transpersonal, la idea es poder acercarle a la persona a través de una forma, ¿no? Que van a ser los símbolos en determinados signos, en determinadas casas, vinculados de distintas maneras, cuáles son, digamos, como sus cualidades, tanto a nivel egoico como a nivel espiritual o a nivel álmico. ¿Cuáles son las cualidades que esa persona tiene para desplegar? Y es muy fantástico en este sentido porque cuando resonamos energéticamente con eso, es como que nuestra esencia reconoce eso y es mucho más fácil el camino, es mucho más fácil el recorrido, pero ya sabemos a dónde tenemos que ir a buscar a Dios, ¿no? Y entonces ya tenemos una pista, porque tenemos un mapa, sabemos hacia dónde ir luego, o sea, eso para mí es fantástico de la astrología. Ya, o sea, de entrada te dice, ah, ok, no me tengo que meter en el ortodoxismo cristiano, el cristianismo ortodoxo, porque no va a ser para mí, porque soy recontra remil re acuariano, aunque igual podríamos decir que algún acuariano loco que quiera llevarle a la contra todo, en la actualidad, donde hay tanto New Age, se metería tal vez en un cristianismo ortodoxo. Pero bueno, eso tendríamos que verlo en toda la carta, ¿no? Pero digo, como que esto es algo que tiene de especial la astrología, para mí, y desde mi enfoque. Para algunas personas, acercarse a la espiritualidad va a ser a través de lo corporal, para otras a través de lo cognitivo, para otras a través de lo devocional. Vamos a tener distintas tendencias. Incluso hay seres muy multifacéticos que en distintos momentos de su vida se acercan a la espiritualidad de distintas maneras. Y en última instancia, ser espiritual es estar presentes en la vida. No importa la vida, digamos, que llevemos. Obviamente sí importa. Cuando empezás a ser espiritual te das cuenta que sí importa, pero no en términos de, bueno, tengo que, para ser espiritual, vivir en la naturaleza y tener hijos y no mandarlos a la escuela. No, podés trabajar en una oficina y ser espiritual, no te va a pasar nada. Em, Creo que lo más importante de este video, de esta lección, que espero que no exceda los 25 minutos, después lo voy a recortar y espero. Lo más importante de esta lección es que la astrología nos puede dar un mapa tanto de quiénes somos hoy, de quiénes creemos que somos hoy, como puede darnos un mapa de quiénes podemos llegar a ser si trabajamos sobre nosotros mismos, qué dones podemos llegar a desplegar. Y sorprendentemente nos puede acercar así de rápido a una sensación de bienestar y de plenitud. Porque cuando nuestra esencia empieza a percibir que está circundada por algo que resuena con ella, por algo similar a ella misma, se siente plena. Entonces, cuando hacemos lo que nuestra esencia está buscando experimentar, hay una sensación de plenitud instantánea. Y ahí es donde decimos, ah, ok, ahora mi vida tiene sentido. Y si hay algo que hace la astrología, algo que no la astrología en sí, sino el trabajo astrológico nos ayuda a encontrarle un sentido a nuestra vida, a toda nuestra vida, a toda la totalidad de nuestra historia le podemos encontrar un sentido a través de la astrología y obviamente siempre desde un enfoque espiritual me parece que es como muchísimo más enriquecedor. Así que bueno, este video fue larguísimo, pensé que iba a ser más corto, pero yo hablo hasta por los codos, así que mil disculpas. Si quieren que hablemos de más cosas, díganmelo, yo feliz, totalmente feliz de hablar de muchas cosas. Si tienen preguntas, si me quieren debatir sobre algo y decirme que estoy equivocada, me encanta porque me encanta debatir, así que dejen los comentarios abajo. Y bueno, nos estamos encontrando por aquí, si Dios quiere, la semana que viene.
Que terminen muy lindo el día y gracias por llegar hasta acá. Besitos.